Bueno, buenos días. Nuevamente estamos acá, una mañana más en la cual podemos, con la mente fresca y habiendo descansado en la noche, poder tener la oportunidad de poder comunicarnos con Dios, alabarle y tener este tema que es importante para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento en la fe. Como hemos visto a través de la semana, el lunes tuvimos varios versículos de gemas bíblicas que hablaban de la oración y la fe, ¿verdad? El día de ayer repasamos también algunos textos de la confianza en Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que tal vez a nosotros no nos gusta y es la espera. Y he titulado esta meditación del día de hoy, miércoles, Los silencios de Dios. Y vamos a revisar un versículo que está en Miqueas en el capítulo 7 y el versículo 7 que dice, Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Yo no sé si usted ahorita está experimentando con todos los pedidos de oración que hemos estado poniendo y que hemos estado orando cada uno. eh, digamos, ese sentimiento de espera, ¿verdad? A veces en medio de alguna necesidad, por ejemplo, alguna crisis económica, alguna enfermedad, alguien que va a ser operado, alguien que está esperando una respuesta, un conflicto dentro de su familia. ¿Verdad? Se siente como preocupado, afligido, está en este momento experimentando lo que el silencio de Dios, ¿verdad? Y percibir cómo pasa el tiempo y tal vez la respuesta a uno llega, siente como que a veces Dios no te está escuchando y guarda silencio, ¿verdad? Y cómo nosotros gestionamos este silencio, ¿verdad? Cuando Dios no nos contesta, no sé, algunas personas reaccionan y se desaniman, ¿verdad? Otros dejan de orar, otros se enojan con Dios, ¿verdad? Siente como que Dios los ha abandonado. eh, Se centran, ¿verdad? Básicamente en dejar las cosas así, ¿verdad? Pero bueno, la idea es con la información que vamos a ver hoy, ¿verdad? Cómo podemos manejar esta espera. Uno de los desafíos que es más difícil de procesar y enfrentar en la vida, ¿verdad? Son los silencios de Dios. Y en esos momentos nosotros nos podemos sentir muy confundidos, podemos tener como una incertidumbre, podemos reaccionar con temor, con rabia, con enojo. Y esa fue muchas veces la experiencia del rey David, ¿verdad? Que estaba atravesando por grandes necesidades, pasando por mucha preocupación, mucho estrés, mucha tensión, sintió que Dios no le oía, que permanecía indiferente, ¿verdad? A toda la situación que él estaba pasando y la crisis que estaba enfrentando y nos lleva al versículo donde habla o pregunta o se desespera, ¿verdad? Y lo encontramos en Salmos 13:1, ¿verdad? Ahí en Salmos 13:1, donde él trata de expresarse porque sentía como que Dios no le oía. Entonces, en Salmos 13:1 dice, en pregunta, era una oración pidiendo ayuda en la aflicción, ¿verdad? Es del Salmo de David que dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Verdad? Es no sé, una queja, una cuestión, ¿verdad? A ver por qué es que no le estaban respondiendo. Y esa también fue no solamente del rey David, ¿verdad? Que tal vez tuvo que esperar, sino también experiencias de otras personas en la Biblia, por ejemplo, como Habacuc 1:2, que dice en Habacuc 1:2, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Verdad? Es como una experiencia que nos debilita, ¿verdad? A la espera y acudir a Dios en oración en medio de una gran necesidad y clamar a Dios.
desde lo más profundo de nuestro corazón y no recibir una respuesta es básicamente algo que a nosotros como seres humanos nos desestabiliza, ¿verdad? Y bueno, yo no sé, ustedes también han tenido la experiencia, yo la tuve hace aproximadamente una semana, tenía una cita en el hospital personal y resulta que la había sacado con tiempo, le había dicho a la persona con la persona con la que había sacado la cita y que me la diera a tal hora porque ya era el momento en el que yo estaba desocupado. Entonces voy, me siento, me presento con la persona de la recepción, le digo y que ya estoy acá, me siento, le avisan a la doctora eh, y resulta que pasaba el tiempo, ¿verdad? Pasaba el tiempo. A la hora, digamos, de la cita, me llamaron, ya me sentaron, digamos, me prepararon para lo que me iban a hacer. Ya me había fijado la hora, yo no me había fijado que había pasado más de una hora y yo tenía ya otros compromisos y bueno, pero era importante la cita, entonces no sabía si quedarme o irme. La cosa es que, bueno, como ya tenía programado algunas cosas y tenía que seguir con lo que tenía planeado, y me tuve que levantar de la silla, explicarle a las personas de la recepción, ¿verdad? Que no me podía quedar y eso. Entonces... Probablemente todos ustedes también han experimentado, este dice, bueno, de inicio, pero fue una hora, ¿verdad? Yo tal vez he esperado en una cita tres o tengo que irme todo el día, digamos, a una cita. Pero bueno, creo que todos manejamos un diferente tiempo, digamos, de espera y bueno, la experiencia precisamente de vivenciar todo esto se puede asemejar a lo que acabo de explicar de la sala de espera, digamos, de un hospital o de una cita, ¿verdad? Que a veces, algunas veces nos ha tocado estar en esa sala de espera, el tiempo pasa muy lento, este, pasa el tiempo, como que pasa más la preocupación, la incertidumbre, y bueno, esto ilustra mucho lo doloroso y angustiante que puede ser esperar que Dios actúe ante una necesidad urgente, ¿verdad? Tal vez, no sé, tengo que pagar algo hoy, no tengo el dinero, espero una respuesta de un examen, de una llamada, de un trabajo y no vemos, digamos, como que se dé esa llamada o que aparezca el dinero o no sé cuántas veces tal vez nos hemos sentido solos, ¿verdad? En esa sala de espera de Dios, ¿verdad? Que es difícil y sin recibir una respuesta. Yo creo que todos en algún momento de la vida lo hemos experimentado y este tipo de experiencias, así como lo vimos con David, como con Habacuc, vamos a verlo también con Job en el capítulo Job 6:11. Job 6:11 también nos ilustra mucho de esta espera, ¿verdad? Que a nadie le gusta. Y es Job 6:11 que dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Verdad? A veces nos mueve, digamos, todo este sentimiento de no saber qué hacer en este tiempo y digamos, a veces la fe se puede debilitar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestra fe, en medio de una gran necesidad, clamamos a Dios y Él permanece en silencio? Mira, no ha pasado por la experiencia, ¿verdad? De esta situación y es una experiencia a veces frustrante, debilitadora y, ¿verdad? Yo no sé, se puede cansar emocionalmente, podría entrar en crisis espiritual, que lo hemos mencionado al principio, que tal vez la gente dice, cansa, se deja de orar, no insiste, ¿verdad? Y en estos momentos podemos experimentar a veces mucha soledad, como desamparo, abandono, incertidumbre y bueno, cómo administra Dios los silencios. Em, ¿Qué hace Dios, digamos, con nosotros durante este silencio? ¿Verdad? Porque parte de este silencio es porque Dios está haciendo un trabajo. Entonces, ¿cuál es ese trabajo? ¿Verdad? Dios actúa según su agenda, ¿verdad? No con el tiempo de uno, no la hora que yo estuve sentado, sino en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y los planes para Dios son perfectos y Él ha diseñado para nosotros un plan para nuestra vida y el silencio pareciera ser
una forma del trabajo de Dios, ¿verdad? De hacer su trabajo. El silencio es a menudo, digamos, como el espacio, el lugar en el que Dios nos espera para que logremos escucharle a Él, ¿verdad? En vez de escuchar el ruido de nuestra propia voz o nuestros propios pensamientos, ¿verdad? El silencio de Dios también tiene el poder de abrir un espacio, ¿verdad? En nosotros, en lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra alma, para hacer que Dios more en nosotros, ¿verdad? Para romper esa agenda personal, ¿verdad? La agenda que yo tenía de esto, de lo otro, de que tenía que ir a ver a un paciente, etcétera, y colocar en el corazón en un estado de total atención y expectación ante Dios. El silencio de Dios también es una forma de comunicación que Él usa para hablarnos, para tratar con nosotros, para, por ejemplo, disciplinarnos, para propiciar nuestro crecimiento, ¿verdad? Esa paciencia, esa perseverancia, esa fidelidad, o sea, una manera de prueba, ¿verdad? Prueba tu paciencia, prueba nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra fidelidad, ¿verdad? Y el silencio es también una forma en que Dios nos brinda el espacio para tomar conciencia de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu creencia, tu recurso para afrontar esta situación? Y esa fue, como lo vimos, la experiencia de muchos en la Biblia y también fue la experiencia del profeta Elías, quien estaba ante una persecución, ¿verdad? La persecución de Jezabel, corre a esconderse en una cueva y allí experimenta la presencia de Dios en el silencio, no el terremoto, ni el huracán, ni el fuego, ¿verdad? Sino que Dios le habla y en varios versículos de Primera de Reyes, pues, eh, por ejemplo, en Primera de Reyes 19 9 al 18 dice que el texto que Elías oyó el ruido o la voz de un silencio suave, ¿verdad? Ahí en este silencio escuchamos la voz de Dios. Y con este texto, ¿verdad? El silencio de Dios no es como un vacío, sino más bien es llenarnos de la presencia de Dios. Ese silencio, Dios tiene mucho contenido si somos capaces de agudizar nuestros sentidos y nos entregamos completamente a Él. Y la invitación es a entrar en ese silencio de Dios si queremos, ¿verdad?, encontrarnos con Él y que Él nos dé la respuesta. Y Dios usa este silencio para comunicarnos, no comunicarse con nosotros. Dios es especialista en hablar a través del silencio. Es que es como algo muy difícil de entender, pero cuando intentamos, digamos, comunicarnos y, por ejemplo, todo esto de levantarnos temprano, hablar con Dios, con la mente limpia, con la mente fresca, descansados, nos comunicamos con Él y Dios nos da a través de la Biblia, a través de, de esto, poder Él darnos una respuesta. Cuando Dios hace silencio, parece, ¿verdad?, que no nos está poniendo atención, pero Dios habla a través del silencio. El silencio pareciera ser muy abstracto, pero no es como algo sordo, ni hueco, ni carente de contenido, sino más bien detrás del silencio de Dios hay un mensaje que hay que esperar, entender, ¿verdad? No es, hay como mucha trabajo que Dios está haciendo porque Dios está detrás, ¿verdad? Dios está trabajando, incluso aunque no tengamos esa respuesta. Y a veces cuesta como percibir o entender el lenguaje, ¿verdad? El silencio, pero este, Dios nos ayuda a estar, digamos, en comunión y este silencio pues nos ayuda a crecer. Cuando Dios hace silencio, ¿verdad? Y tal vez no nos tiene una respuesta, debería nosotros preguntarnos por qué Dios calla, ¿verdad? A veces, eh, como les dije, trabaja en nuestro carácter, en nuestra paciencia, en nuestra humildad, en nuestra fidelidad, en otros rasgos de carácter que Dios quiere que nosotros pulamos en nosotros. Y esto es súper importante. Y Dios pagó también un precio muy alto para escucharnos a usted y a mí. Cristo mismo, cuando murió en la cruz del Calvario, pagó ese precio y también tuvo que tener paciencia porque experimentó
mucho daño de parte de la gente, lesiones, experiencias, emociones. Y usted y yo también experimentamos eso y eso, eh, Dios, digamos, pagó un precio muy alto digamos, que ahorita quedemos nosotros como desatendidos o no tengamos esa respuesta. Y la frase, digamos, del profeta Miqueas, que lo habíamos leído al principio, nos da esa oración, ¿verdad? De poder descansar nuestra confianza en que Dios va a oír la oración de nosotros, la oración de sus hijos, ¿verdad? Esa es la confianza que alimenta, digamos, la perseverancia para poder orar delante de Dios. Esa misma confianza que también estuvo con David, ¿verdad? La confianza que animó a David a poder orar a Dios y tener la convicción y la seguridad de que Dios está atento, que Dios escucha las oraciones del pueblo, las oraciones de nosotros, las oraciones que hacemos por otras personas, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestra salud. Y, y no tenemos que desesperarnos, ¿verdad? No se desespere cuando Dios no le ha respondido en el tiempo suyo, ¿verdad? El tiempo de uno es contrarreloj, ¿verdad? Y ya lo que hace 5 minutos ya pasó y sigue el tiempo y pasa y nos vamos envejeciendo, pero para Dios el tiempo no es tiempo, ¿verdad? El reloj de Dios es completamente diferente y Dios no se demora en contestar su oración más, ¿verdad? El tiempo necesario para poder tratar con usted algún aspecto que tal vez nosotros necesitamos madurar, como lo vimos, ¿verdad? La paciencia, la confianza, la perseverancia, y tenemos que eh, prepararnos, ¿verdad? Para tener ese máximo provecho y escuchar en el silencio lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y a veces, más que callarse Dios, lo que ocurre es que no le oímos, ¿verdad? Porque hay demasiado ruido, metafóricamente, ¿verdad? Demasiada actividad, demasiados planes personales, demasiados pensamientos en nuestra cabeza, o simplemente no dejamos que Dios nos hable. Así que les dejo esta reflexión. Escuchemos en el silencio de Dios, cómo Dios en el medio del silencio del tiempo de Él nos capacita, nos da la oportunidad de poder escucharle, de poder trabajar en nuestros rasgos de carácter que tenemos que pulir, que tenemos que trabajar, que tenemos que limpiar y Dios al final nos va a contestar, sea para bien o para mal, de acuerdo a su voluntad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias te damos, oh Señor, por la oportunidad de podernos reunir a la distancia y podernos comunicar contigo. Te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder escuchar este tema que ha sido preparado y guiado por ti. Te pedimos, oh Señor, que cada uno de nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestras peticiones, siempre lleven tu guía y tu protección. Sabemos que el tiempo apremia, que cada vez es más, la vida más acelerada y que queremos las respuestas ya, queremos que Dios nos conteste inmediatamente, pero sabemos, Señor, que tú en tu infinita misericordia nos has dado también la respuesta de estar en espera, en el silencio, en el cual te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder pulir nuestros rasgos de carácter y poder crear esa paciencia, mantenernos en la fe y poder seguir perseverando en la oración. Te pedimos, Señor, que puedas ayudar a cada una de las personas que se encuentra acá y que podamos seguir en la fe, en la esperanza de tu segunda venida y poder seguir transmitiendo este mensaje de amor, de esperanza y de consuelo a otras personas. Gracias porque nos amas, nos bendices, nos proteges y nos llenas de mucha sabiduría con todos estos mensajes. Ayúdanos a ser humildes de corazón y seguir trabajando en en las promesas que tú nos das. Gracias, oh Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.